Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien, después del vídeo que grabé esta semana, pues debo reconocer que no tenía yo pensado el volver a grabar uno, al menos en tan corto intervalo de tiempo. Pero resulta que ayer, volviendo de mi trabajo, bueno, pues pude escuchar uno de esos vomitivos editoriales que realiza la cucarachilla mediática más conocido como Juanma Rodríguez. Concretamente esto creo que fue el martes. Y resulta que al hilo de todo lo relacionado con el caso Negreira, un expresidente de la Comisión Gestora del Fútbol Club Barcelona, quiero recordar que se apellida Tusquel, no sé, se hizo eco de las celebérrimas declaraciones que en su día hizo el expresidente del Comité Técnico de Árbitros, José Plaza, en las que, como aquí ya hemos comentado en más de una ocasión, afirmaba que el FC Barcelona no volvería a ganar una liga mientras él fuera presidente del CTA. Ya hemos comentado aquí que a punto estuvo de conseguirlo, puesto que en el periodo que va de su mandato, entre 1967 y 1970 y 1975 a 1990, el FC Barcelona ganó únicamente una liga. Bueno, pues, utilizando la estrategia que este individuo, me estoy refiriendo a Juanma Rodríguez, utiliza habitualmente, es decir, manipular, coger de aquí, coger de allá, es decir, mentir, tachó como mentiroso al mencionado expresidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona y a todo aquel que afirme que aquellas declaraciones de Plaza son ciertas. Pruebas aportadas, cero. Se limita únicamente a fusilar, y casi literalmente, un artículo que publicó en el diario AS el 16 de febrero de 2023 Alfredo Relaño, en el que contaba una historia que jamás se pudo demostrar de compra de árbitros por parte del FC Barcelona en la época previa e incluso también durante el mandato de José Plaza. Tratan básicamente de desprestigiar al excolegiado Antonio Camacho, que fue el que hizo públicas estas declaraciones de Plaza. Hago un inciso, cada uno bebe de las fuentes que quiere, pero utilizar como fuente de una información a Alfredo Relaño, que tardó 20 años en desvelar, que recibió una llamada de Antonio Ferreras, ya sabéis, la mano derecha del señor Tenebroso, en la que decía, en referencia a unos despidos que hubo en el diario Marca, que estos ya han aprendido lo que tenían que hacer, vamos a ver si ahora lo aprendéis vosotros. Es decir, traducido al Román Paladino, le faltaron bemoles para en su día denunciar que profesionales de la información, compañeros de profesión, se fueron a la calle por culpa de las presiones de Florentino Pérez. Bueno, pues esta es la fuente de la que bebe Juanma Rodríguez. Que cada cual saque sus conclusiones. Menciona también, como siempre hace de forma sesgada, para así poder construir el relato imaginario que quiere hacer público, a José María García. Creo que como mínimo este individuo, cuando nombra a José María García, en primer lugar debería lavarse la boca, después realizar una reverencia, ya que está citando a un periodista, pero un periodista de verdad,
al cual Juanma Rodríguez no le llega ni a la sombra de los cordones de los zapatos. Pues bueno, si nombras a José María García como uno de los denunciantes de esta teórica conspiración arbitral, cuyo objetivo era favorecer al FC Barcelona, pues nómbrale para todo. Y cita todo lo que habla de aquella época. Como por ejemplo decir que la antesala del caso Negreira la creó el Real Madrid con el famoso asunto del gerente fichado por Santiago Bernabéu. O que el FC Barcelona tenía motivos más que sobrados para quejarse de los árbitros en aquella época. O que durante el mandato de Plaza la inclinación de los arbitrajes era absolutamente merengue. Estas son declaraciones de José María García. Pero parece ser que en este caso Juanma Rodríguez no está interesado en conocer la opinión del célebre comunicador. Sabemos el bagaje de Juanma Rodríguez. Aquí hemos hablado en muchos vídeos de sus mentiras, de sus manipulaciones, de sus sesgos informativos. Pero vamos a comentar, a modo de pequeño ejemplo, lo que realmente sucedía en aquella época en la que Plaza era el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Porque como hemos comentado, el mismo José María García decía que la inclinación de los arbitrajes era absolutamente merengue. O tenemos, por ejemplo, el testimonio del árbitro Raúl, el ex colegiado Raúl García de Loza, que decía que estuvo 5 años sin pisar el Bernabéu porque pitó un Real Madrid Fútbol Club Barcelona que acabó ganando el Barça en el estadio madridista. O José Luis Orrantía, otro colegiado, que afirmaba que Plaza le llamaba cuando pitaba al Real Madrid para decirme: tenemos confianza contigo, te hemos dado este partido. Es decir, no le amenazaba, no le advertía. Ya sabía cada colegiado, en este caso José Luis Orrantía, lo que quería decir el presidente de los árbitros. No vamos a hablar de todos los relojes que recibían los colegiados, relojes del Real Madrid, que recibían a posteriori si el trabajo era bien realizado. Y como sustento a aquellas declaraciones que hizo Plaza, a pesar del intento de negación de Juanma Rodríguez, pues ahí tenemos a alguien tan poco sospechoso como el exjugador madridista Zoco, que afirmó que se le hacía raro que el FC Barcelona no ganara una liga en 20 años. Porque ahora estamos viendo muchas estadísticas que sacan al hilo del caso Negreira sobre los títulos ganados por uno u otro equipo. Pero resulta que entre 1967 y 1970, y 1975 y 1990, es decir, 18 años, el Real Madrid gana 12 ligas, y el FC Barcelona gana una. Y fijaros qué curioso, prácticamente también en 17 años, que es lo que va de los pagos teóricamente realizados por el FC Barcelona a Negreira entre el 2001 y el 2018, el FC Barcelona gana 9 ligas y el Real Madrid 5. Esto yo lo dejo a interpretación de cada uno, especialmente de aquellos amantes de las estadísticas que últimamente, y tras las declaraciones del señor Tenebroso, han salido a la palestra. Por ejemplo, he escuchado a Cañizares, que hombre, no vamos a decir que sea el lapicero más afilado del estuche. Estamos hablando de un señor que se perdió un mundial y sufrió una sección de tendón por culpa de un bote de colonia. Pero bueno, este señor dice que los títulos del FC Barcelona están bajo sospecha. Yo me imagino que estarán bajo sospecha todos los títulos de la era Negreira, no solo los del FC Barcelona, incluyendo los que ganaste tú en el Valencia, Santiago. Por eso digo que no es la luciérnaga que más alumbra
en el bosque. Volviendo al ínclito Juanma Rodríguez, sigo afirmando que hace de la mentira, la manipulación, el engaño y la tergiversación la bandera de su trabajo periodístico, al menos en los últimos tiempos. Y aquí hemos tenido muchos ejemplos, e insisto, los hemos comentado, los hemos razonado. Ahí tenemos, por ejemplo, porque la lista de ejemplos es larga. Pues, por ejemplo, cuando hablaba manipulando sobre las obras del Estadio Bernabéu, comparándolas con las obras del Spotify Camp Nou, cuando se inventa las amenazas de González Fuertes al Real Madrid en la previa de la final de la Copa del Rey, y lo sigue comentando, cuando miente y manipula, como aquí demostramos en un vídeo, acerca de los presidentes, madridistas o no, a lo largo de toda la historia del CTA, cuando miente y manipula en el tema de la imposición de medallas del FC Barcelona al ex jefe del Estado, Francisco Franco, cuando hace una lectura sesgada por completo, eliminando párrafos para así poder sustentar su relato sobre el comunicado que hizo público la IFAB a raíz del supuesto doble toque del penalti lanzado por Julián Álvarez en la tanda de penaltis que enfrentó al Real Madrid y al Atlético de Madrid, o cuando abiertamente, en un tema como la tragedia de Heysel, él y su equipo de documentación se inventan datos, se inventan cifras, se inventan nombres, no contrastan absolutamente nada y realizan un relato que entre poco y nada tiene que ver con la realidad. De este individuo es del que nos vamos a tener que fiar cuando dice, sin ninguna prueba aportada, que José Plaza jamás afirmó que el FC Barcelona no ganaría una liga mientras él fuera presidente. De este es del que nos tenemos que fiar. Es además que va muy de español, muy de simpatizante de Vox y temas estos. Que va de patriota, que no es más que un patriotero. No hace tanto afirmaba que él en el Mundial no iba con España. Que él iba a ir con la selección que más jugadores del Real Madrid convocase. Cualquiera de vosotros puede ir a la hemeroteca y comprobar todo lo que este individuo ha dicho de seleccionadores. Bueno, y sigue diciendo, en el caso del actual. Podéis ir a un artículo suyo del 14 de mayo del 2008, en el que ridiculizaba a Luis Aragonés, que en paz descanse, y a los criterios que iba a utilizar de cara a la lista de convocados para la Eurocopa de 2008. Que desde aquí le recordamos a Juanma Rodríguez que España, dirigida por Luis Aragonés, ganó brillantemente. Pero este individuo, no contento con esto, se ha referido en términos verdaderamente deleznables al ex seleccionador nacional, como por ejemplo contradicción con piernas. Cumple además el requisito de jefecillo matón, ¿no? De ese malote que se envalentona con los débiles, pero que con los poderosos se acobarda cuando no directamente calla. Y esto viene a colación de lo comentado por Federico Jiménez Los Santos, amo del medio en el que trabaja Juanma Rodríguez, sobre Vinicius, al que llamó sinvergüenza, niñato, y que el Real Madrid lo tenía que echar a la puñetera calle, entre otras lindezas. Bueno, pues ni Juanma Rodríguez, ni la tonta del bote, su mano derecha, María Trisac, han dicho absolutamente nada a día de hoy, criticando las palabras y los insultos
de Federico Jiménez Los Santos a Vinicius, ni tampoco tenemos noticia alguna sobre que se hayan rasgado las vestiduras tras estos calificativos, como realizan cuando algún aficionado de algún estadio insulta al delantero madridista. Pero sin embargo, como ya vimos aquí, y en Twitter lo podéis comprobar, sí que fue muy valiente con un periodista de su medio, como es Sergio Valentín. Ahí tenéis en Twitter, como digo, en la cuenta del Fútbol de Lucho, el audio de las formas de este dictadorzuelo con un compañero de trabajo, como es en este caso, además de emisora, Sergio Valentín. Pero, insisto, no busquéis críticas de ningún modo a las palabras que dedicó a Vinicius Federico Jiménez Los Santos. La tonta del bote es muy valiente con periodistas como Migueles, y ya lo vimos aquí. Y este matoncillo es muy valiente en antena con un chaval o con un chico, como le llega a llamar, como Sergio Valentín. Pero con el amo no hay noticias de reacción alguna. Mirad, ya para terminar, este individuo ha quedado para esto. De periodista tiene lo que él presume ser. Pero no es más que un bufoncillo, una marionetilla, un bonchito cualquiera que ha quedado, pues, para hacer alguna salida de tiesto delante de los micrófonos de radio y sobre todo, pues para hacer el ridículo noche tras noche en el chiringuito, diciendo que si Dios es del Madrid, disfrazándose de Nico Williams, yendo con un ambientador y diciendo que el efecto Xavi ha desaparecido, pues queda para estas cosillas. Porque si no es por estas historias, ¿quién se va a acordar de un periodista llamado Juanma Rodríguez? Por cierto, al hilo de tanto caso Negreira, tanto arbitraje y tanto, según individuos como este, como Juanma Rodríguez, y tanto perjuicio al Real Madrid, ayer el Real Madrid elimina al todopoderoso Talavera Club de Fútbol de la Copa del Rey con un arbitraje de Cuadra Fernández que pita una pena máxima inexistente a favor del Real Madrid y que manda al limbo un claro penalti a favor de Talavera. Ya sabéis, Negreira. A partir de ahora, queridos amigos, y parafraseando el final del vomitivo editorial que os comentaba de Juanma Rodríguez, cada vez que le veáis, cada vez que le escuchéis, o cada vez que le leáis, podéis deciros a vosotros mismos: señor Rodríguez, es usted un mentiroso. Hasta el próximo vídeo.